Bien, en este ejercicio el enunciado es el siguiente: sean A y B subconjuntos de los números reales, no vacíos y acotados superiormente. Además, considera el conjunto que se forma de sumar elementos del conjunto A con elementos del conjunto B, que es el conjunto denotado como A más B. Nos piden probar que el supremo de la suma, es decir, el supremo de A más B, es igual a la suma de los supremos, es decir, supremo de A más el supremo de B. Y en el apartado B, probar que el ínfimo de la suma, es decir, el ínfimo de A más B, es igual a la suma de los ínfimos, al ínfimo de A sumado con el ínfimo de B. Ahora bien, para poder probar el primer apartado necesitamos demostrar, recordemos que he manifestado en distintas ocasiones, oígase bien, que para nosotros demostrar una igualdad debemos probar una desigualdad que se cumple en ambos sentidos. Es decir, debemos probar en primer lugar, para poder probar esta igualdad, oígase bien, debemos probar en primer lugar que el supremo de la suma es más pequeño que la suma de los supremos. Y en segundo lugar, probar que la suma de los supremos es más pequeño que el supremo de la suma. Si nosotros logramos demostrar esas desigualdades en ambos sentidos, concluimos si algo es menor o igual, es decir, si algo que llamamos un primer objeto es menor o igual que mi segundo objeto, y mi segundo objeto a su vez es menor o igual que el primero, es porque los objetos son iguales. Es decir, es porque estamos hablando del mismo objeto. Entonces, para poder concluir que la suma de que el supremo de la suma, oígase bien, es la suma de los supremos, debemos probar la desigualdad en ambos sentidos. Entonces, bien, vamos a comenzar con la parte 1, es decir, vamos a demostrar en esta parte que el supremo de la suma es más pequeño que la suma de los supremos. Para ello tenemos que valernos de la hipótesis que nos dice: A y B son subconjuntos de los números reales no vacíos y acotados superiormente. Entonces, sean A y B, ¿sí? Subconjunto de los reales distintos de vacío, es decir, que tienen al menos un elemento, y acotados superiormente. El común denominador para poder realizar este tipo de pruebas o de demostraciones, oígase bien, es hacer uso del axioma de la completitud o del axioma de la completez. Entonces, por axioma, eso está en las notas en la teoría, por axioma de la completez. ¿Qué podemos decir por el axioma de la completez? ¿Qué dice el axioma de la completez? Que todo subconjunto de los reales distinto de vacío y acotado sea superior o inferiormente. Si es superior, tiene supremo. Si es inferior, tiene ínfimo. Pero el enunciado nos dice que están acotados superiormente. Para el caso del apartado B, la teoría la vamos a cambiar por estar acotados inferiormente. Pero bien, entonces por axioma de la completitud, pues ¿qué podemos decir de los conjuntos A y B? Pues que están acotados, y como están acotados superiormente, por el axioma de la completez es que existe el supremo de A y el supremo de B. Es decir, que A va a ser menor o igual que el supremo de A. Es decir, la existencia del supremo de A está garantizada. Y esto es válido para todo elemento que pertenezca al conjunto A. Eso es lo que dice el axioma de la completez. El conjunto A es distinto de vacío, observen, es distinto de vacío y está acotado superiormente. Por lo tanto, existe el supremo de A. A su vez, también se cumple para el conjunto B. Cualquier elemento del conjunto B va a ser pues menor o igual que el supremo de B. Recordemos que el supremo es una cota superior, es decir, que cualquier elemento del conjunto debe ser menor que el supremo y a su vez es la menor de las cotas superiores. Por lo tanto, B va a ser más pequeño que el supremo de B o que el sub de B,
para toda B que pertenezca al conjunto B mayúscula. Entonces, sumando, ¿por qué sumamos? Porque es lo que necesitamos demostrar. Entonces, sumando ambas desigualdades, nos encontramos que A más B, este nuevo conjunto que se obtiene de sumar elementos del conjunto A con elementos a su vez del conjunto B, va a ser más pequeño que la suma de los supremos, es decir, el sub de A más el sub de B. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Que la suma de los supremos, esto viene a ser cota superior para este nuevo conjunto que se forma de sumar elementos de A con elementos de B. Entonces, este conjunto demostramos que está acotado porque la cota es la suma de los supremos y es distinto de vacío porque al menos tiene un elemento. Nuevamente, por axioma de la completitud o de la completez, existe el supremo que se obtiene de sumar elementos de A con elementos de B. Y como el supremo es la menor de las cotas superiores, significa entonces que el supremo de sumar elementos de A con el conjunto B va a ser más pequeño que la suma de los supremos. Y pues esto está garantizado, ese supremo de A más B minúscula está garantizado para cualquier elemento que esté en A y para cualquier elemento que esté en el conjunto B. Escribiendo mejor entonces la situación, el supremo, ya reemplazando no un elemento que represente todo el conjunto, sino el conjunto en sí, el supremo de la suma es menor o igual o más pequeño que la suma de los supremos. Y aquí termina nuestro primer apartado. Demostramos en el primer apartado, valiéndonos, óigase bien, del común denominador, que es el axioma de la completitud, logramos demostrar que el supremo de la suma es más pequeño que la suma de los supremos.